Esto es Charlas Líquidas, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados, como por ejemplo, esoterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas. Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Charlas Líquidas. Y el día de hoy traemos un tema, como habrán visto en el título de este podcast, sobre socialización. Socialización, no sé, como que ustedes lo quieran ver, con unas cervezas con unos amigos, unos desconocidos ahí en un bar, en una cantina, o por qué no, incluso en la misma banqueta de su calle. O podemos ir más profunda a la socialización desde prácticas cotidianas, costumbres y tradiciones en una sociedad que nos hacen ser parte de, ¿no? Pero antes de profundizar en eso, ¿cómo están, compañeros? Kit, Laura Sad. Muy bien, muchas gracias por semejante introducción, ¿no? Que ya nos vas dirigiendo hacia el tema central y a lo que nos importa en realidad. Ya nada más quiero dejar en claro, ¿no? Al principio, de que quizá muchas personas se confundan a través de este concepto, porque vaya, ¿qué no hacen los sociólogos sino socializar? ¿Cuántas mentiras exactamente? Y pues vaya, quizá la tarea de un sociólogo puede llegar a ser eso en algunas ocasiones y socializar, pero pues tampoco no es como si fuese un concepto cerrado en la propia sociología. El día de hoy vamos a develar tanto este concepto como pues sus aristas que contiene. Yo me encuentro muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vania? Estoy bien, gracias. Un poco preocupada porque no sé socializar muy bien, pero sabemos hacer análisis sobre la socialización, ¿no? Entonces, tal vez sirva de algo para nuestros podcast escuchas. Sí, ¿por qué no empezar con una pequeña definición, ¿no?, de socialización? Que, como ya lo dije bien, podría, si buscan un diccionario, lo buscan en la red, en Google o en el buscador que ustedes prefieran, los primeros resultados que les aparezcan tal vez les diga que son las formas en que las personas aprenden ciertas reglas o costumbres para pertenecer a una sociedad. Digamos, esa es la forma más correcta de hablar de socialización, ¿no?, en el mundo académico. Pero también nos podemos ir como que desmembrando este mismo concepto para llevarlo a también aprender costumbres y tradiciones, digamos, de un joven que quiere aprender a andar en patineta y hacer trucos igual que unos que ve allí por su colonia. Entonces empieza a aprender ciertas costumbres, incluso a vestirse igual, ¿no?, para pertenecer a ese grupo. Entonces, ¿qué definición traen? ¿O traen la misma idea? ¿O agregarían algo más? Ni nada más ni nada menos, está perfecto. No, sí, es muy acertada la definición que ofreces. Y que, vaya, primero que nada hay que dejar en claro, ¿no?, la naturaleza que tenemos. Que en sí la naturaleza humana es un tema bastante conflictivo de abordar. En cuanto a la sociología, la naturaleza humana se queda en la misma variable de lo social, ¿no? Somos personas que, vaya, somos inútiles viviendo solos y necesitamos de esta socialización y de esta agrupación social para protegernos, para reproducirnos, para convivir y para seguir adelante. Y obviamente en esta época, bueno, en esta era que nos hallamos, un montón de actividades más surgen de esta misma socialización temprana, ¿no? Pero que en un principio sí es mimética. Como hablas, hablaré. Como vistes, vestiré. Y como te comportas y ves el mundo que tienes a tu alrededor, también lo veré. Entonces es bastante importante, ¿no?, el tipo de personas con el que crezcas y con los que te desarrolles. Así es, y digamos, y esta
esa parte de la naturaleza humana de conformarse en sociedad, pues lo vemos registrada en varios textos, ¿no? De académicos, más que nada muchos conocidos, ¿no? Algunos por la ilustración, lo vemos en John Locke, en Rousseau, tal vez un poco también en Voltaire, Thomas Hobbes, que hablan de la construcción de sociedades, ¿no? De su tiempo, en su época, y cómo es que se construía un soberano y cómo es que las personas podían confiar, ¿no? Y ir adoptando estas nuevas reglas e ideas de cómo debe ser una sociedad. Y entre ellas, pues, una muy importante, ¿no? Que es la moral. Sí, como que se ha visto el mundo bastante en estos filtros, ¿no? A través de lo bueno, lo malo, y quizá no solamente en términos duales, pero sí en una escala de grises y en una escala de vaya, donde un sistema de valores brilla, que es una misma sociedad. Entonces es bastante curioso cómo esta moral se moldea a partir del lugar en donde te ubiques, y que, por ejemplo, hablando desde un contexto más personal, no sé si ustedes hayan oído esto de no hagas cosas malas que parezcan buenas, que digan al revés, no hagas cosas buenas que parezcan malas, la cual es bastante, ambas podría aplicar perfectamente, pero que esta misma frase contiene básicamente la advertencia de no hacer cosas malas al fin y al cabo, y que se malinterprete a los ojos del escrutinio público. Entonces el objetivo probablemente no solamente sea la sociedad o los ojos que te vean el hacer ese tipo de actividad, sino que repercuta principalmente en el sistema de valores más personal, que a ti en realidad termine siendo algo malo, algo perjudicial. Eso es lo que llega a importar, ¿no? En nuestra sociedad, y que vaya, en estos casos todo aquello que parezca bueno termina siendo tan tergiversado por otra sociedad que en realidad todo eso bueno termina siendo malo. Y entonces cuando vamos a este tipo de viajes, ¿no? Donde conocemos este tipo de personas que no piensan no solo de la misma forma, sino de la forma contraria, es ahí cuando se desmorona bastante, ¿no? La forma de creer cómo funciona el mundo. Y es que suele ser muy curioso cómo en nuestro actuar individual tiene muchísimo peso la otredad. O sea, aunque tú estés sola en tu casa, el hecho de pensar que alguien te pueda estar viendo o simplemente poner en la cabeza la idea de otra persona pesa. Y más cuando le metes valores, porque si bien hay muchos malentendidos dentro de tu mismo espacio o entorno, ya sea familiar, cultural, pues ni qué hablar cuando vas a otro lado. O sea, ¿cómo explicas qué es lo que quiere decir para ti? Sí, muy cierto. Y es que, no sé, yo siento que la forma en cómo nos comunicamos no solo es a través de lo material, sino que también, como les estábamos comentando, ¿no? La valorización, la moralidad, estas ideas que de alguna manera son abstractas y que cobran un significado en un mundo más simbólico, es ahí donde tenemos esta disparidad de cosas. Porque, vaya, una silla es una silla aquí en China, pero la forma en cómo, no sé, tratas a tus vecinos cambia en torno al lugar en donde te ubiques. Y eso no es algo que, vaya, en principio puedes encontrar materializados a tus vecinos, pero el trato es ahí donde se encuentra lo simbólico y donde se encuentra el primer acercamiento más moralista.
No, pero bueno, hablando un poco más al respecto de todo este proceso de socialización, recuerdo muy bien una de las primeras teorías al respecto de la sociología un poco más simbólica, un poco más microsociológica, pero que también retoma, ¿no? y vuelve a dar el brinco a través de lo más macro. Es la teoría de la socialización de Mead, que nos, digamos, propone a través de su concepto más importante, que es el yo, una especie de relación sí mimética, sí de apariencia y todo, pero que al fin y al cabo somos una especie de reflejo, no solo de un solo yo exteriorizado, sino de varios yo exteriorizados. Y a través de esta, digamos, mar de yos, mar de personalidades que te puedes hallar, pues es allí donde empiezas a formar y a moldearte a ti mismo. A través de las experiencias que dices. Hace un momento estaba contándonos Vania al respecto de un músico que le encanta bastante, y su decisión de ser totalmente abstemio, ¿no? Acerca de no beber alguna bebida, o más bien sustancia que le cambie la percepción de sí. Fue una decisión de experiencia y también al mismo tiempo una decisión un poco más racionalizada en ese momento de su vida. Entonces, saludos quiero decir, a Joaquín porque nos está escuchando. Exacto, que nos escucha. Ojalá llegue ahí a sus oídos. A sus oídos. A ver a qué hoyo le llega. A ver qué hoyo le llega y no le salga por el otro. Como que esta parte de la percepción de uno ante la sociedad forma parte, digamos, de lo que al menos yo relaciono desde la sociología de las identidades, en donde podemos encontrar, digamos, tres tipos de identidades, ¿no? Y que claramente esta idea de socialización se encuentra profundamente marcada, ¿no? La primera es la que ya nos mencionaba un poco Kit, en la que el individuo se siente identificado, ¿no? Siente que pertenece, en la cual pues él va a tratar de imitar esos comportamientos, estas reglas que estén dentro de esa construcción identitaria. Pero hay otra en la que los demás lo ven, ¿no? Y que pueden ser similar a esta construcción identitaria que él tiene de sí, o no puede ser completamente diferente. Y una tercera en la cual a la que el mismo individuo quiere pertenecer, ¿no? Y en el cual también empieza a generar cambios dentro de sus comportamientos para pertenecer, ya sea a un grupo. Lo podemos ver incluso llevándonos a ejemplos más claros, cuando alguien quiere entrar a un nuevo trabajo y cambia completamente su forma de ser, no es el mismo sujeto que cuando está con amigos ahí cotorreando e incluso bromeando con ellos, no va a ser el mismo, ¿no? con el entrevistador, e incluso que con la familia, ¿no? Cambia su comportamiento de acuerdo a la situación en la que se encuentra, y por tanto podríamos incluso también decir en ese aspecto de identidades que su percepción de identidad puede ser transformada de acuerdo a la situación. Algo me parece a lo que creo que si era Goffman llamaría las máscaras de los sujetos, ¿no? Que todos los sujetos tienen varias máscaras. Incluso es no sé, bastante revelador esta forma en cómo nos socializamos, porque al mismo tiempo que nos abrimos a las personas en ciertos grados, no nos abrimos por completo a estas personas, sino que dejamos ver solamente
lo que queremos, ¿no? Dejamos ver lo que, digamos, necesita en ese momento esa persona de nosotros. Conforme una relación se vuelve más compleja y de cierta forma más íntima, esa persona conoce más aspectos de nosotros, pero que al mismo tiempo es bastante curioso porque no sé, para muchas personas que defienden bastante acerca de que las personas son bastante racionalistas y que deberían de tomar las riendas de su propio actuar, no es tan fácil como se dice, ¿no? La forma en cómo las personas actúan y hacen lo que hacen no son en su mayoría regidas a través de una lógica racionalista o instrumental. Ya lo dijo Weber, ¿no? Todas estas facetas por las que puede llegar a ser el actuar humano, desde lo más emocional hasta lo más tradicional, pueden llegar a estar envueltas estas acciones de los individuos. Y en la socialización eso se vuelve más evidente, ¿no? Si estás en un momento más digamos ritualista, te tienes que comportar de manera más tradicional. Si estás en un momento en donde la socialización a través de un trámite, el simple hecho de dar datos de ti mismo lo hace totalmente racionalista y totalmente objetivo. No das nada más ni nada menos. Y así te puedes hallar bastantes formas de socialización a través de todo lo que hemos hecho y lo que hemos logrado. Y yo creo que una es por la complejidad que tenemos cada uno como individuos, ¿no? Porque al final sí somos y actuamos y decimos de diferentes formas, pero cada una de ellas sigue siendo yo. Y aparte de la complejidad, por la utilidad que tiene esa forma de ser o de expresarse según donde estés, porque pues como que no te metes en problemas o evitas muchísimas cosas que traerían más caos. Y de por sí a veces actuamos según nosotros pensando en que esta es la forma correcta de ser o de decir algo, y al final te metes en muchos problemas. Si no tuvieras como esa línea o esa idea de qué y cómo hacerlo, yo creo que estaremos siempre peleados con todo. Sí, pero digamos, sí estaría de acuerdo en esa parte, ¿no? De que cada individuo tiene es complejo, ¿no? En sí mismo. Pero hay que entender que incluso en estas variadas formas de socialización que tiene entre amigos, familiares u otro grupo de amigos, el grupo de trabajadores, etcétera, en todas estas formas de socialización se rige por una forma de socialización, digamos, principal, que ya mencionábamos, ¿no? Un poco al principio, y que Kit nos profundizó un poco, ¿no? En la moral, en la cual nada puede cruzar esa línea de lo que está bien, digamos, de forma establecida, aunque sean distintos rituales de comportamiento entre distintos sujetos, ¿no? Podrá cada individuo tener su forma de expresarse, cada uno, pero sigue, digamos, regido por una norma central que evita que se salga de eso, ¿no? Y cuando se sale de eso entra en algo que pues, se conoce comúnmente en la sociología como la anomia, ¿no? Y ya coloquialmente pues, podría verse como un delito incluso, ¿no? Porque rompe... Un delito o un problema como mental, porque aquí también podría entrar los problemas mentales y esos asuntos que no sé, a veces dudo muchos de ellos, porque la institución de la medicina tiene muchas cosas que no comparto. Pero pues sí, cuando algo se sale de eso, o estás loco o estás cometiendo un delito, entonces ya ven si te mandan a un psiquiátrico o si te vas a la cárcel. ¿Cómo se me antoja hacer un iceberg de las situaciones médicas que te puedes hallar? No, hay que traer un psiquiatra, ¿no? Estaría bueno. Estaría bueno.
Si ustedes conocen un psiquiatra, mándenos el dato, por favor. Rólenle el podcast y ya. Este en específico, ¿no? Y en este minuto justo. Exacto. No, pero sí, como dices, hay que también tener cuidado, ¿no? Con la parte de las enfermedades mentales, ¿no? O los problemas mentales, como le quieran llamar. Porque recuerdo, ¿no? Un relato de alguien que precisamente pone en duda a los hospitales psiquiátricos por las personas que están atendiendo, ¿no? Y decide hacer un experimento en el cual manda a distintos hospitales psiquiátricos personas que están sanas, digamos, mentalmente, pero les pide que actúen como si no. Entonces estos hospitales los internan a estos actores, a todos, y además de mostrar, digamos, ciertos problemas que había dentro de los hospitales psiquiátricos, como maltrato hacia los pacientes, etcétera, demostró que la forma en que evalúan a los pacientes que ellos consideran, digamos, mal de la cabeza, por decirlo así, ¿no? Que tienen una enfermedad mental, no es la más correcta, ¿no? Entonces, cuando lanza su publicación, varios hospitales psiquiátricos le dicen que vuelva a intentarlo, que si quiere mande a alguien más otra vez para que demuestre que su sistema está bien. Y posteriormente estos hospitales psiquiátricos lo que hacen es rechazar prácticamente a 8 de cada 10 pacientes que iban, cuando antes pues prácticamente no rechazaban a nadie. Y cuando este científico vuelve a sacar sus resultados, dice que no había mandado absolutamente a nadie. Entonces esto volvió como que a causar ciertos problemas, ¿no? Entonces sí, cuando en estos casos de anomia, ¿no? Cuando se habla de problemas mentales, pues sí es un campo que se tendría que vigilar, ¿no? Muy bien, y ver cómo clasificarlo de esa forma. Sobre todo porque siento que en muchos momentos es como la cuestión de discriminación con personas que tienen problemas físicos, ¿no? Es como, yo tengo esta sociedad y está así, y tú estás fuera porque no puedes caminar. Cuando pues podría yo hacer algo como para que tú tengas tu rampita, o tú tengas tus letras en braille, o tú tengas muchas otras formas de ser parte pero no me preocupo. Y siento que muchas veces pasa eso con las personas que son diagnosticadas como enfermos mentales, ¿no? O sea, tienen algo que no entra acá, pero en vez de decir voy a ver qué es, ver cómo puedo cambiarlo, digo, no, tú estás allá porque estás loco y bye. Y te medico, te hago esto, te hago lo otro, ¿para qué? Para que entres dentro de este molde que yo tengo ya hecho. Entonces sí, hablar como de enfermedades mentales es cosa, ay no, qué complicado y qué extenso. Sí, es complicado juntar ese tipo de lugares, y me parece que también es aunque nos choque, ¿no?, esta palabra de política, y que se adjudican bastante la solución del pueblo o la respuesta de la mayoría en sí, y en concreto no me parece que estén cumpliendo ni siquiera con su población votante o su población que estén simpatizantes, ¿no?, del partido en el que estén posicionándose. Yo creo que la política intenta dar ese paso al respecto de, ok, vamos a crear un ambiente en donde quepan todo este tipo de ideas, en donde quepan la mayor diversidad de personas, pero también falla, ¿no? Porque si bien no puedes garantizar un estado en donde se cumplan las leyes al 100%, tienes que crear una especie de línea divisora, ¿no?, de tolerancia. Hasta aquí se tiene que tolerar lo que se tiene que tolerar. Y cuando ves ese tipo de actividades que sobrepasan esa línea o intentan sobrepasarla, ya es ahí cuando ya es asunto de la policía, o asunto de los psiquiatras, o asunto
de la medicina, etcétera. Te rompe bastante el sueño de la política en ese aspecto, pero pues es lo que hay bastantes veces, ¿no? Hay muchas personas que no representaban su sexualidad abiertamente y tuvieron que vivir a las sombras, ¿no? de su propia sexualidad, pero una sexualidad que ni siquiera ellos disfrutaban. Era una sexualidad que era socialmente aceptable, pero en sí no daban espacio a ese disfrute más propio. Entonces, pues sí es complicado, ¿no? En cierta manera. Quedaría yo por una socialización nueva, como que volver a dibujarlo todo, ¿no? Pues quién sabe si volver a dibujarlo no nos volveríamos a equivocar, porque está cabrón. Pero pues iba cambiando poco a poco, siento yo. O sea, sí pensar como en estas personas que han vivido una sexualidad completamente distinta a la que su mente, su corazón o ellos mismos les hubiera gustado. O sea, pues cuántas personas no hay que se casaron, tuvieron familia y a los 40, 50 años dijeron, mira, hija, te presento a mi esposo, o sabes que tengo novia, o que dice, chale. O sea, si hubieran sido como bisexuales como tal, pues qué chido, ¿no? Que viviste, tuviste tu familia y sigues disfrutando de tu sexualidad. Pero para la mayoría fue como, socialmente se espera que yo me case, que yo tenga una familia, que yo tenga una casa. Y ya que lo hice, es como, ya me voy a ir a disfrutar yo, cuando pudieron haberlo hecho desde los 20 años. Sí, oye, no. No, nada. Yo tampoco iba a decir nada, oye. Di algo. Y ya, eso le iba a decir. Y ya. Y ya, es que iba a hacer carrerilla, ¿no? Ya me iba a aventar. Pero pues sí, es impresionante el peso que tiene la sociedad sobre nosotros. La cuestión de la socialización sobre nuestro actuar y pensar individual. Y cómo hasta nos podemos dar la espalda por el hecho de quedar bien con alguien más, que suele suceder mucho en las familias, ¿no? O sea, yo tenía mi sueño de ser artista o de ser pintor, pero pues terminé siendo abogado porque mi papá era eso o eso se esperaba de mí. Y hasta la fecha hay muchas historias, ¿no? Yo tengo un conocido que su mamá como que siempre lo traía así, de chingadazos en la escuela. Y entró al Politécnico, se tituló de ingeniero en quién sabe qué. Y cuando acabó le dijo, mira, ma, ten tu título, me voy a estudiar música a Estados Unidos. Y ahorita no me acuerdo dónde está, creo que está en Canadá, de saxofonista o algo así. Pero es como, chale, o sea, se gastó 5 años de su vida haciendo algo que no quería por complacer a su mamá. Y su mamá ya se murió y pues él ahora ya está como que haciendo su vida, pero... Sí, es justamente, ¿no? En esos momentos en donde exploras más allá de lo que tienes y como que mientras vas creciendo conoces a más personas y más personas y más personas, que el panorama se te abre, ¿no? Conoces más perspectivas, conoces nuevas formas de pensar. Y eso es lo que más o menos Gramsci tenía como en mente al respecto de la problemática acerca del Estado moderno y su tarea por digamos, juntar todo este tipo de nuevas ideas que se van a ir juntando y que al mismo tiempo esas ideas que empiezan a ser atípicas, muy en poco tiempo se vuelven como que más posiciones políticas o ideológicas, toda una generación incluso en algunas ocasiones. Así es, y más que nada, como ya prácticamente lo dicen, la idea de una socialización se rompe fácilmente con la más mínima pequeña cosa que cambies, ¿no? Ya sea de, pues yo creo que con que digas 2 más 2 es 5, ¿no? En lugar de 4.
¿no? O sea, se transforma completamente una percepción de una realidad y llega a romper con una idea central de socialización. Ya si vamos a problemas, digamos, un poco más reales en cuanto a la decisión de legalizar o no el aborto, de matrimonios homoparentales, familias incluso, ¿no? De la construcción de la idea de una familia, etcétera, como ya lo mencionaba un poco Laura Sad, obviamente que irrumpe en ciertas formas de socializar. Todas perfectamente pueden estar dentro del marco de lo que es moralmente correcto o no. Puede ir cambiando, ¿no? Ya lo decía Durkheim, parafraseo, no me acuerdo exactamente de la cita, en el cual dice que a veces la sociedad, los cambios de la sociedad van más rápidos que la propia ley. Los cambios en la sociedad son constantes, ¿no? Y no se pueden detener. Ya legalizarlos o no es simplemente un mero trámite en ocasiones. Pues ojalá pronto se legalice la mota. Amén. El mero Durco ya lo dijo. Cosas que los Simpsons no pudieron predecir. Así es. Y bueno, para ya ir finalizando este episodio, invitaría a nuestros podcast escuchas a ver qué tan fácil es romper, digamos, esta idea de socialización. Tan simple es que con las personas con las que vivan o con las que más interacción tengan, se comporten de forma distinta. Digamos, si viven con sus familias, sus padres, que se comporten como si fueran un inquilino. Simplemente un día y lo traten ahí y vean cómo incluso hasta esas mismas personas los ven raros, ¿no? Ya está sacando sus clases de sociología este chavo. Desde incluso, ¿no? Que podrías llamarlos por su nombre, güey, por su simple nombre. Ay, sí, oigan, hablando de eso, yo siempre me he metido en muchos problemas con la gente porque yo a mi mamá le digo Laura y la gente se enoja. Ajá. Y yo como, ¿y cómo piensas que se llama? Laura. Y yo, ¿y cómo le dices tú? Laura. Y entonces, ¿por qué sería grosero que yo le diga Laura? O sea, así se llama. Pero sí hay gente que se vuelve loca, pero es tu mamá. Y yo, pero pues así nos se llevamos. sigue llamando Laura. Sí, oye, es muy fuerte como a la gente le pesa tanto que a alguien como que cercano le llames por su nombre. Así es, así de fácil es romper una idea de socialización. Así es, háganlo, pregúntenle a su mamá dónde está el vaso, aunque ustedes de toda la vida sepan dónde los guardan. Hagan esas pequeñas rupturas en la cotidianidad. Pues bueno, ahí tienen la invitación de romper, digamos, la rutina de socializar con sus conocidos, familias, amigos. Y algunos últimos comentarios, opiniones que tengan, compañeros. Pues mi conclusión sería que los sociólogos no forzosamente sabemos socializar, así que ayúdenos un poquito. Solo cuando tenemos alcohol de promedio se nos va más fácil hablar. Y a veces suelen ser pláticas aburridas. Eso, una poliana enfrente también. Eso, o tener una poliana y una loca que se clave con las reglas y estás haciendo ya valió verde. Ya valió verde. Bueno, yo parafraseando el buen Platón, que quería un filósofo de gobernador. Yo soy el Platón de la sociología. No es cierto, ¿cómo creen? Sería un martirio. Qué fuerte declaración. El día que llegue un sociólogo al poder, ¿no? No, qué fuerte. Jamás en la vida. Ese día se acaba la sociedad. Ese día se acaba el mundo. El mundo, yo creo. Pero bueno, sí, sigan planteándose, porque yo creo que si uno llega a plantearse en estándares lógicos o críticos cualquier relación que se tenga enfrente, va a hallar bastantes huecos, va a hallar bastantes obviedades que uno omite, pero que al fin y al cabo conforman el cotidiano hablar, el tratar con mucha gente cotidianamente y diario.
que es lo que hacemos en nuestra vida diaria. Entonces, la invitación ahí está. Si quieren destruir una o más relaciones sociales que tengan, están invitadísimos, ¿no? Hasta donde quieran. Mándenos sus historias, pisarle. Exacto. Y ya vamos a tener aquí el anecdotario como la cotorriza. Pero ay, y que vengan los cotorros. Ay, yo en fan loca. Pero hasta el momento, pues ahí está la invitación. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, Vanias, unas últimas palabras que quieras dedicárselas. Pues cuestiónense qué hacen y por qué hacen lo que hacen todos los días. Suele llegar a ser muy curioso, porque siempre hay caos cuando las cosas no suceden como lo esperas, porque pues es parte como de agilizar la vida diaria. O sea, yo sé que el apagador está aquí, yo sé que si hago esto va a pasar esto, pero cuando no pasa, ¿cómo lo toman? Porque pues sucede, ¿no? Cuestiónense un poco más la vida, simplemente eso. Pues hasta la próxima, queridos podcast escuchas. La siguiente semana nos estamos oyendo con un episodio más. Y adiós. Adiós. Te quiero que mucho, Dios los Chojín. bendiga y el Gracias diablo por le chupe las escucharnos. patas. Esto es Charlas Líquidas, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados, como por ejemplo, esoterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas.